Bien, continuamos entonces con el anteproyecto. ¿Ya? Ya vamos también en la parte final de este componente. Ya, entonces ya tienen su distribución. Ahorita volvemos a una escala más pequeña en una vivienda, ¿no? Pero ya les comenté. En caso de edificaciones de gran envergadura, tiene que pensar en el aspecto incendios. ¿Ya? Ante todo, la evacuación, y ya en otro momento podremos ver lo que es la señalización, que tiene su arte. Pero con la señalización, más que su nombre lo dice, pues es colocar carteles que me vayan dirigiendo las rutas de evacuación. Nada más. No, no hay mucha ciencia en eso. La ciencia es diseñar esa ruta. Acá hay una mala interpretación. Normalmente pensamos que la señalización sirve para compensar un mal diseño de circulación. Es al revés. Primero diseño la evacuación y después señalizo. No es no es una compensación. Bueno, ya. Entonces, en el caso de los anteproyectos, podríamos tener o no tener las estructuras ya resueltas, ¿no? Yo siempre prefiero tener ya por lo menos las secciones de las columnas, porque estas me repercuten contra los anchos de corredores y de escaleras. Ese es en primer lugar. Eh, Luego, los desniveles, los pasos a desnivel, etcétera. El tema de colocarlo, no colocarle texturas, dibujitos, es opcional. Finalmente, en esta etapa todavía no estamos resolviendo eso, los muebles fijos, y lo que sí voy a necesitar que trabajemos es el tema de los cortes, ¿no? Cortes y elevaciones. Muchas personas suelen pensar que los cortes y las elevaciones son requisitos de presentación, en cuyo caso piensan que, o sea, digamos que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? En realidad, el corte, digamos, para ustedes va a ser una herramienta de trabajo, porque a partir de aquí nosotros podemos tomar decisiones. Este en realidad es un corte ya del proyecto arquitectónico, o sea, ya es el plano de obra, mejor dicho, ¿no? Y la otra sesión vamos a ver ya lo que son los pormenores del plano de obra de arquitectura, propiamente dicho, ¿no? Pero en el caso del anteproyecto, ¿qué me interesan? Los niveles de piso, para ver que cumplen las alturas, las escaleras, para ver que cumple la normativa, eh, y nada más. Eso es todo. Y por supuesto que acá yo voy a tomar nota de la altura de la edificación para calcular, por supuesto, el cumplimiento del parámetro de la altura de la edificación, pues, ¿no? Su nombre lo dice. Punto número uno. O también la altura de los ductos. Y por otro lado, esto que ya lo voy en contraste con el plano el plano de ubicación y localización, por supuesto, yo acá también voy a evaluar qué cosa, mis áreas techadas, ¿no? Voy a ver mis techos para ver si es que estos cumplen o no cumplen con la norma del parámetro urbanístico. Entonces, en resumen, y acá no tenemos que explicar mucho, esto ya lo conocen seguramente desde el primer ciclo de sus universidades, ¿en qué consiste un cuadro de vano? En primer lugar, un código. ¿Cómo vamos a codificar las puertas y ventanas? Hay dos estilos. Ya los dejo a ustedes que determinen cuál es la forma con la que van a codificar. Hay personas que dicen que las puertas y las ventanas se deben codificar desde el ingreso hacia el interior. Es decir, la puerta de la calle siempre va a ser la P1, la de la cochera si es que hubiese la P2, y conforme voy avanzando voy P3, P4, P5, en el orden que los voy colocando. Eh, Esa forma a mí personalmente no me gusta. Lo digo por qué. Porque cuando yo voy a construir, yo necesito tener las cosas lo más simple posible, lo más fácil posible. Para mí lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Quiero que me digas ahorita cuáles son todas las puertas iguales. Ah, ya. La del ingreso, la del dormitorio del segundo piso, la de la azotea, de la lavandería, ya, sí, está bien. Pero ¿sabes qué? Le vamos a poner un código. Si las tres puertas son igualitas, tienen el mismo material, las mismas dimensiones y el mismo diseño, entonces ponles el mismo código. Vamos a llamarles P1. Y a todas las que son contraplacadas de otra dimensión, con otra forma, le pondremos P2. Y P3 y P4 y lo que quieran ustedes, ¿no? Lo mismo para las ventanas. Eh, entonces, este es el segundo estilo, el que yo manejo, que es donde yo le asigno un código, el mismo código, a los elementos que son iguales, independientemente de su posición. Y por un criterio de facilidad visual, suelo colocarle los primeros números a los elementos más grandes. Por ejemplo, ¿cuál es la puerta más grande? Tal, de la cochera, ya, este es P1. Y la que sigue, la de la calle, ya, P2.
y P3, P4, P5 y así sucesivamente, ¿no? Voy nombrando. Eh, Hay personas también que suelen separar las ventanas altas de las ventanas bajas. Ventanas altas le llamamos a aquellas que están por encima del 1,80 m, ¿verdad? De alféizar. ¿Qué es el alféizar? Ya aprovechando que estamos acá. ¿Y por qué está mal decirle alféizar? Pero igual lo tenemos que hacer porque así dice la norma. Carpintería en diseño, le llamamos a todos los diseños, perdón, en arquitectura, le llamamos a todos los diseños de elementos metálicos o de madera que generan un elemento independiente que se inserta en la obra, como por ejemplo puertas, ventanas, muebles, barandas y algún otro, rejas y algún otro componente similar. Bueno, acá hay un detallito constructivo, ¿ya? Hay un vicio que aquí me van a, vamos a aprender a separar. Cuando ustedes estaban en la universidad, ¿de qué ancho les dijeron que tenían que ser las losas en los cortes? 20 centímetros, ¿verdad? Porque es la losa de concreto, muy bien, la losa estructural, correcto. No es que siempre tenga 20, pero para construcciones convencionales buscamos que en la medida de lo posible tenga 20, ¿verdad? Perfecto, está ahí. Ahora pregunta, nosotros ahorita estamos parados sobre la losa de concreto o sobre algo más. Si yo estoy en un segundo piso, tercero, lo que sea, estamos parados sobre el acabado, ¿verdad? No sobre la losa de concreto. Entonces acá, lo que yo tengo es el acabado. ¿Y qué espesor tiene que tener el acabado? El espesor del acabado es igual al contrapiso más el acabado propiamente dicho, ¿no? Y si bien es cierto, estamos indicando de que en la etapa de anteproyecto todavía no vemos los elementos constructivos, este en particular sí lo necesitamos porque me puede determinar alturas, que acá sí son importantes. Y sí, en efecto, y estos dos deben ser igual a, salvo indicación, 5 centímetros. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, mi losa debería dibujarla ¿de cuánto? De 25. Primer error en el dibujo tradicional. Primer punto. Ahora, otro punto a tener en cuenta, si yo tengo acá una ventana, ¿no? Hay que considerar lo que le llaman el alféizar o antepecho. En primer lugar, a pesar de que incluso está normado, técnicamente está mal decirle alféizar, ¿ya? Pero ya, vamos a dejarlo ahí. Lo que pasa es que el alféizar era una pieza de madera que propio de la arquitectura andaluza, la arquitectura mozárabe, que se colocaba en la parte superior del canto del murete de la ventana, que me servía para la instalación de la misma. Elemento que, por cierto, con el paso del tiempo se fue eliminando. Ya desde que existe la obra de albañilería con concreto ya no se trabajan las phasers, pero acá le llamamos así todavía por costumbre. Bueno, el hecho es que mi altura de alféizar o antepecho, como le llaman en España, debe ser medida acá. Esta es, desde el NPT hasta la base de la ventana, lo que significa que no va a corresponderse con la altura de la ventana del tabique, porque el tabique siempre va a tener 5 centímetros más, ¿verdad? Salvo que piense que el tabique o el muro va instalado sobre el acabado, lo cual no sería lógico, pues, ¿no? Ahora, cuando yo diseño una ventana, tengo el muro de albañilería o de cualquier otro material que yo tenga. Ahora, a esta dimensión, desde la base de la ventana hasta el acabado de piso, que a su vez esto es ¿cómo se le llama? A esta, si le tuviera que dar un nombre de un nivel, ¿cómo se le llama este? NPT, nivel de piso terminado, correcto. Y en arquitectura, ¿cómo se le llamaría este de acá? Entonces, nivel de piso sin terminar, ¿ya? Ahora, en este caso, el alféizar, el llamado alféizar, entonces lo voy a considerar desde la base de la ventana hasta el NPT. No es como muchos piensan que esta es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Esto no es el alféizar. Entonces, cuando ustedes construyan, si mi plano manda un antepecho o alféizar de 90 centímetros, mi tabique tiene que tener 95. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Estamos? Para la instalación. Y eso sí tienen que tener mucho cuidado en el corte, porque si el plano está diseñado con losas de 20
arriba tiene 20, tengo mi muro, y acá le estoy considerando un alféizar de 90 centímetros, acá es mi dolor de cabeza, porque es una de tres. O el alféizar final va a terminar de 85, o mi ventana va a quedar 5 centímetros más pequeña, o la edificación todo tiene que aumentar 5 centímetros porque se olvidaron del acabado, ¿verdad? Entonces acá tienen que tener cuidado con esta condición. Punto número 1, ¿ya? Para tener en cuenta el aspecto constructivo. Ahora, lógicamente, cuando ustedes diseñan sus escaleras, siempre lo vamos a tener en cuenta desde el NPT hasta el NPT. A ver, vamos a explicar esto de la fórmula de las escaleras. En realidad, se le llama ecuación de Bondel. ¿Qué es la ecuación de Bondel? Es un amigo francés que no tenía nada que hacer por la vida en el siglo XVIII y se puso a medir cuánto mide el paso promedio de un adulto, ¿no? Para determinar de qué tamaño deben ser las gradas de una escalera. Bueno, hizo su cálculo en el momento. Por supuesto que esa información la trajimos al Perú, la acondicionamos a nuestra talla peruana, pues que somos un poquito más chiquitos, y con eso determinamos este criterio. ¿Cuánto debe medir una escalera? Ya sabemos, por supuesto, que a esta parte nosotros en el Perú le llamamos paso, en otros países como en España le llaman huella, y esto nosotros le llamamos el contrapaso. Y en otros lados le llaman la contrahuella. ¿Qué es lo que me dice nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones? Norma técnica A010, capítulo 6, nuevamente. La dimensión del paso, ojo, el paso ignorando estos cachitos, estos voladitos que se llaman bosel, tiene que ser por lo mínimo 25 centímetros. No hay un máximo. La norma no me habla de máximo. Puede ser lo que sea, pero hay un criterio. Y por otro lado, la altura del contrapaso debe ser mínimo 15 centímetros, máximo 10. Entonces, para todo lo que son edificaciones con acceso público, dígase colegios, hospitales, centros comerciales, etcétera, y también escaleras de evacuación, el contrapaso siempre, siempre, siempre es 15 centímetros. ¿Ya? Siempre. Ya, ahora bien, la fórmula de Bondel, o ecuación de Bondel, me dice que la suma de un paso más dos contrapasos debe ser menor o igual, o sea, no mayor a 64 centímetros y no menor a 60 centímetros. ¿Está bien? Entonces, y aquí viene el famoso comentario. ¿Por qué siempre, desde que empezamos a estudiar en la universidad, siempre nos enseñan que los pasos sean de 25 y los contrapasos de 17.5? Al punto que damos por sentado que todas las edificaciones deben tener esa medida. A ver, saquen ustedes la cuenta. ¿Cuánto sale este valor? El más bajo, ¿no? Eso significa que si yo utilizo el criterio de 25 y 17.5, voy a generar una escalera que me cumple la norma, es cómoda, es segura, con el menor gasto de material posible. Por lo tanto, acá hablaríamos del máximo de eficiencia que podríamos lograr. Si le subo a 18 centímetros, por ejemplo, la altura, el paso me obliga a que sea de 24 centímetros para mantener los 60 y ya no me cumple. Así que, si yo le pongo 25 y 18, me sube a 61, ya me subió un poquito, que no está mal, pero gastaría un poquito más de plata innecesariamente, ¿no? Entonces es por eso que tratamos de mantener esos márgenes, ¿verdad? Si le bajo a 17, 16, etcétera, ya no cumple, porque son muy bajos los pasos, a menos que suba el paso. Es decir, si el contrapaso se empieza a hacer más chiquito, hasta no menos de 15, mi paso tiene que ir creciendo. Depende del ángulo, paso y contrapaso. En el Perú no manejamos esa normativa. Es muy común, tengo entendido, en México, en Colombia y en España, se maneja mucho la pendiente de la escalera. En el Perú lo que manejamos, que es el estilo norteamericano. En el Perú manejamos el estilo francés, que es la relación entre el paso y el contrapaso. En la práctica es prácticamente lo mismo, porque
Cuando manejamos con ángulo de pendiente, perdón, con pendiente, tenemos un, un ángulo mínimo y un ángulo máximo en el que podemos desarrollar la escalera. Bueno, la norma me dice que 17. En la práctica normalmente lo manejamos con menos que eso, ¿no? Antiguamente se decía que eran 7 pasos y muchos arquitectos nos hemos quedado con eso todavía, ¿no? Por un tema de confort. Ahora, tengan en cuenta que la norma me da los factores mínimos o depende del caso máximos. No me dice exactamente qué tengo que hacer. Por ejemplo, la norma técnica me dice que la altura mínima para una vivienda son 2,30 metros, pero 2,30 metros es bajísimo. Incluso hablar de 2,40 ya es una vivienda muy reducida en dimensiones. La mayoría suele optar por diseñarlo a 2,60, 2,70. Claro, considerando que mientras más altura tengo, también los costos se incrementan, ¿no? Significativamente. Entonces, pero si yo tuviera que hacer a la fuerza mucha vivienda económica, mucha, porque necesito viviendas de bajo coste, probablemente trabajaría a 2,30 metros para ahorrarme un poco de cosas. Pero la mayoría opta por el 2,40 para la vivienda económica porque también hay un balance de costos. Poco a poco y con el tiempo, por motivos que vamos a hablar en la siguiente sesión, es una muy buena estrategia modular sus dimensiones a 30 centímetros. Casi todos los productos que se fabrican vienen modulados a esa dimensión, porque es el pie, más o menos es el pie de longitud, y eso me aplica la madera, las tuberías, el acero, los enchapes cerámicos, casi base 30, ¿no? Es fácil modularlo también con los pasos de escaleras, etcétera.